Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video educativo. Es un gusto encontrarnos en este espacio de aprendizaje desde la casa para seguir fortaleciendo las competencias de ciencia y tecnología. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es importante investigar? ¿Cómo logramos ampliar nuestros conocimientos? Hoy iniciamos nuestra indagación en familia. Formulamos nuestra hipótesis y diseñamos el plan de indagación. El aprendizaje por indagación es una actitud ante la vida en donde implica poseer habilidades y actitudes que permitan buscar soluciones y construir nuevos conocimientos a problemas o situaciones que se presentan. Hoy iniciamos la aventura de indagar sobre los factores que influyen en el crecimiento de las plantas. Y tienes que asumir el reto de esta indagación a partir de una situación que se presenta. ¿Cuál es la situación que se presenta? Dos hermanitas, Carla y Brenda, estudiantes de secundaria, siembran 2 semillas de frijol bajo las mismas condiciones de tierra, agua y luz. Luego de 7 días, observan que las semillas se han desarrollado y presentan pequeños tallos y hojas verdes. Luego, cada una decide cuidar su planta por separado y seguir con los mismos cuidados como lo habían venido haciendo. Pero antes, recordamos que en la sesión anterior, los aprendizajes logrados son la descripción y la elaboración de conclusiones para explicar el proceso de fotosíntesis. También cómo impacta en el sostenimiento de la vida y cómo su conocimiento ayudaría a mejorar sus cultivos en el hogar. ¿Cuáles son estas conclusiones? Bien, en cuanto al proceso de la fotosíntesis, las plantas capturan la luz solar como fuente de energía y utilizan el agua, el dióxido de carbono para producir moléculas de glucosa y también de oxígeno. Es decir, cuando las hojas verdes que tienen un pigmento llamado clorofila, que se encuentra la clorofila en un orgánulo llamado cloroplasto, es gracias a este pigmento que captura la energía de la luz en unión con el agua, el dióxido de carbono, se unen y forman 2 productos importantes. Uno es la materia orgánica y el otro producto es el oxígeno, importante para la respiración y también para la combustión. La materia orgánica que forma las plantas les sirve de alimento para la propia planta, pero no todo lo consume, sino almacena moléculas, ya sea en sus raíces, ya sea en el tallo, en las hojas, también en los frutos, en las semillas. Esta materia orgánica son moléculas complejas. La molécula más simple es la glucosa, y las moléculas complejas, los carbohidratos, ya como los
almidones, también las proteínas y los lípidos. Entonces, gracias a la fotosíntesis, elabora el oxígeno y la materia orgánica. ¿Y cómo impacta en el sostenimiento de la vida? Gracias a la fotosíntesis que realizan las plantas, la vida se sostiene por la materia orgánica que ellas elaboran, que ésta sirve de alimento tanto al hombre como a los animales. Y cómo el conocimiento ayudaría a mejorar los cultivos en el hogar, es teniendo en cuenta que el proceso de fotosíntesis es afectado por factores como la luz, la concentración de dióxido de carbono, la temperatura o la cantidad de agua. Entonces, esto nos ayudaría a mejorar nuestros cultivos en el hogar. El propósito de esta sesión es formular preguntas sobre los factores que influyen en el crecimiento de las plantas, plantear hipótesis y proponer procedimientos para comprobarla y diseñar un plan de indagación. Para formular las preguntas de investigación es necesario recordar los pasos del método científico, siendo el primero la observación. En la observación, uno se plantea preguntas de lo que nos ha llamado la atención. Luego de la observación, hacemos el planteamiento de preguntas cuando se examina atentamente al hecho o fenómeno que se ha producido. Luego la hipótesis, que es la posible respuesta al planteamiento de pregunta. También es una proposición que puede ser puesta a prueba para determinar su validez. Luego de la hipótesis, buscaremos información para validar nuestra hipótesis. Luego haremos la experimentación. También los resultados y los análisis de esta experimentación. Y finalmente la conclusión. Entonces, en toda investigación tenemos que recordar los pasos del método científico. Hoy iniciamos la aventura de indagar sobre los factores que influyen en el crecimiento de las plantas. Y tienes que asumir el reto de esta indagación a partir de una situación que se presenta. ¿Cuál es la situación que se presenta? Luego que Carla y Brenda habían conseguido que sus plantas ya crecieran, ¿qué es lo que hace Carla? Prefiere guardar la maceta en su cuarto y cerrar la ventana. Un día se dio cuenta que algo pasaba con el crecimiento de su planta y se preguntó, ¿por qué el crecimiento de mi planta se ha afectado? ¿Podemos ayudar a Carla a tener una respuesta? Bien. ¿Qué vamos a hacer frente a esta situación de Carla? Lo primero que haremos es formular preguntas de indagación. ¿Cuál es el hecho que nos ha llamado la atención? Es que algo estaba pasando con el crecimiento de la planta. Entonces, nos formularemos la pregunta de indagación.
Luego de formular la pregunta de indagación, planteamos la hipótesis de esta situación. Y luego realizaremos procedimientos para comprobar la hipótesis. ¿Qué identificó Carla? ¿Qué factores están involucrados en esta situación? ¿Qué preguntas harías acerca de la situación presentada? Comenta con tus familiares que te acompañan. Identificamos las causas y efectos presentes en el fenómeno de la situación que se le presenta a Carla. ¿Cuáles serán estas causas y cuáles serán estos efectos? ¿Cuáles podrían ser las posibles causas que afectan el crecimiento de la planta de Carla? ¿Qué le sucede a la planta de Carla? Las causas podrían ser la cantidad de luz. ¿Por qué la planta está en un lugar cerrado? También puede ser la cantidad de agua. Puede ser por la falta o exceso de agua. También puede ser por el tipo de suelo, ya sea arenoso o arcilloso. ¿Cuál es el efecto frente a esta situación? El crecimiento de la planta de Carla está siendo afectado. Entonces, ¿qué le sucede a la planta de Carla? Que el crecimiento de la planta está siendo afectado. Entonces, frente a una causa, se desarrolla un efecto. La causa del crecimiento de la planta de Carla es porque lo lleva a un lugar cerrado. Y por lo tanto el efecto es el crecimiento de esta planta que se ve afectado. ¿Cómo formulamos la pregunta de indagación científica? Nos podemos hacer muchas preguntas. Entre ellas tenemos: ¿cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de la planta de frijol? ¿Cómo influye la frecuencia de riego en el crecimiento de la planta de frijol? ¿De qué manera el tipo de suelo influye en el crecimiento de la planta de frijol? ¿De qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de frijol? Hay muchas posibilidades de indagar un fenómeno, pero hemos seleccionado una pregunta de indagación que orienta la solución al problema de la situación que se le presenta a Carla. La pregunta de investigación es: ¿de qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de frijol? Entonces, como sabemos, la pregunta planteada se refiere a cómo influye la luz solar en el crecimiento de la planta de Carla. ¿Qué son las variables? Son propiedades del objeto de estudio que puede asumir dos o más valores de la característica observada.
Una variable importante es la variable independiente. ¿Qué es la variable independiente? Es la condición que el investigador manipulará intencionalmente y de forma controlada. Por ejemplo, la cantidad de luz. Otra variable importante es la variable dependiente. La variable dependiente es la condición en la que queremos intervenir. No es posible modificarla intencionalmente. Esta variable cambiará según la modificación de la variable independiente, es decir, el crecimiento de la planta. Y otra variable que también se encuentra es la variable interviniente. La variable interviniente son aquellos que no cambian, se mantiene constante con la finalidad de que no se afecten los resultados. Por ejemplo, la cantidad de agua, la calidad de suelo. Eso se llaman variables intervinientes. En la pregunta de indagación científica seleccionada, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente? La cantidad de luz, la que podemos manipular, esa es la variable independiente. El crecimiento de la planta de frijol es la variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Que el crecimiento de la planta de frijol dependerá de la cantidad de luz. Entonces ya hemos seleccionado nuestras variables. Tenemos dos variables, entonces, la variable independiente y la variable dependiente. Planteamos la hipótesis. La hipótesis indica lo que estamos tratando de probar. Es una posible respuesta a la pregunta de indagación en base a hechos reales de la relación entre las variables dependiente e independiente. La hipótesis debe ser sujeta a prueba, observación y experimentación para ser aceptada o rechazada. El formato que vamos a utilizar es el siguiente. Con las palabras sí, entonces. Si nuestra pregunta de investigación es, recordamos, ¿cómo influye la luz solar en el crecimiento de la planta de frijol? ¿Cuál será nuestra hipótesis? ¿Qué podríamos responder? Nuestra hipótesis será, si la planta de frijol se siembra expuesta a la luz solar, entonces crecerá. Entonces ya tenemos planteada la hipótesis. Si la planta de frijol se siembra expuesta a la luz solar, entonces crecerá. Esto lo vamos a verificar, lo vamos a comprobar. Para eso vamos a hacer experimentos, para comprobar nuestra hipótesis.
¿Y cuáles serían las variables? La variable independiente es la luz solar. La variable dependiente es el crecimiento del frijol. ¿Y cuál será la variable interviniente? El tipo y cantidad de sustrato, es decir, la calidad de tierra y la cantidad que se encuentra en la maceta, ¿no? Como vemos acá en la maceta, tenemos que sembrar por lo menos 4 macetas para hacer este experimento. Y deben tener las macetas cada una la misma cantidad de tierra y de la misma calidad y del mismo tamaño de macetero. También la variable interviniente es el agua. La cantidad y la frecuencia y el horario de riego. Entonces, la calidad de la tierra, el tamaño del macetero y la cantidad y la frecuencia de riego de la planta. Diseñamos estrategias para observar el crecimiento de la planta. Como mínimo, sembrar en 4 macetas con 3 semillas cada una. Para manejar la cantidad de luz, se colocan 2 macetas que reciban bastante luz y 2 en la oscuridad. Esto se hace cuando las plantas ya logran tener su tallito y las hojas verdes. 3. El crecimiento lo medimos diariamente con una regla y lo registramos en el portafolio en cuadros de datos de cada maceta. Junto con otras observaciones y nombres de los responsables de la familia. Es decir, si hay otras observaciones que no se han considerado y alguna de los integrantes de nuestra familia nos quieren apoyar con alguna observación, también lo tomamos en cuenta. Las variables intervinientes se controlan sembrando en macetas iguales, con la misma calidad y cantidad de suelo, la misma cantidad y calidad de agua, y el riego igual a todas las plantas. Y 6. El tiempo de la indagación será de 3 semanas, ¿no? Entre 2 a 3 semanas. Porque una plantita para germinar demora entre 3 a 4 días. Luego de que germina, ya lo pueden colocar en su macetero y dejar unos 3 a 4 días más para que crezca el tallito y las hojas. Entonces, todo esto se registra día a día en su tabla de datos. Luego, utilizar de preferencia material reciclado para hacer las macetas y colocar en lugar seguro las macetas. Pueden hacer variaciones, pero siempre guiados por la hipótesis. Bien, gracias por su participación.